como te leo el tarot gratis. Hey Capricornio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy pero muy bien. Mi nombre es Carmen y estas son lecturas para el amor y el desamor. Pero mira, el oráculo del planteamiento, porque estamos haciendo esta lectura con planteamientos. Mira lo que dicen. Sencillito, rapidito y vamos a ver qué pasa. No le busques, te está diciendo el oráculo del planteamiento, tu consejo. No le busques porque le estás subiendo mucho más el ego. Concéntrate en lo que te mereces sin tener que rogar. Es muy fácil, pero no es tan fácil. Se dice muy fácil, pero cuesta hacerlo, es cierto. Pero vas a tener que ir, como quien dice, poniéndote un poco duro y cerrar el pico para no tener que hablarle, cerrar los puños para no tener que escribirle, porque si no, le está subiendo ese ego. De todas maneras, vamos a ver ahorita aquí de una buena vez. Yo voy a ver las cartas porque quiero primero ver, antes de sacar los oráculos, los demás, voy a ver primero qué nos dicen las cartas. A ver cómo está esa energía de esa persona. Porque sí que te digo que lo que tienes que hacer, lo menos que tienes que hacer, Capricornio, ojo por favor, es buscarle. Ni se te ocurra, no tienes por qué hacerlo, no te corresponde. Deja que esa persona lo haga, si es que lo quiere hacer. Y si no, es que se está perdiendo algo grande contigo, definitivamente. Y tú no estás perdiendo, todo lo contrario, estarías ganando. Vamos a ver cómo está esa energía de esa persona. Esa persona se siente agotada, se siente con muchísimas cargas, se siente que está como que ya no puede. Lo que pasa es que si tú le acostumbraste en algún momento a que todo era esa persona, aunque no le dejabas que hiciera nada, que todo lo tenía, la tenías en un pedestal, esa persona ahora se está sintiendo como que de verdad se está sintiendo ahora como un zapato. Honestamente sí que te digo, por eso te están diciendo, no le busques, porque le puedes subir el ego. Concéntrate en lo que te mereces sin tener que rogar. ¿Qué es lo que tú te mereces, mi querido Capri? Contéstamelo. Dime, contéstame. ¿Qué es lo que te mereces? Tú te mereces lo mejor de lo mejor. Tú te mereces estar rogando, estar chupando medias. Tú te mereces que que te estén despreciando o que no te contesten un mensaje o una llamada o que sencillamente te digan no. Eso te lo mereces. Tú no te mereces eso. Tú te mereces es otra cosa. Algo como que realmente sea como un tiro al piso. ¿Qué quiere decir esto? Seguir adelante con tu vida y ver quién más podría estar en un futuro o en el horizonte esperando por ti. Porque gente que se va, pero gente que regresa. Pero de todas maneras, yo aquí no estoy diciendo ni que se va ni que regresa, nada. Sencillamente te dicen que por favor no le busques. ¿Tú quieres entenderlo así? Claro, ese es tu libre albedrío. Perdóname, ¿ok? Discúlpame. Es tu libre albedrío. Si tú quieres buscarle, pues allá tú. Si quieres seguirle rogando, pues allá tú. Pero yo no creo que los resultados sean los más óptimos. Seguimos. Mira, esta persona honestamente ha estado como quien dice hasta vociferando en otros lados y ha estado inclusive, déjame decirte, perdóname lo que te voy a decir, pero está inclusive como dudando de que tú le quisiste, porque ahora no se te estaría viendo, pero ningún motivo, nada para buscarle, pero para nada. Después de que tanto le rogabas, después de que tanto le buscabas, después de que tanto sí bajaste tus valores. Vamos a estar claros, le estoy leyendo a alguien que sí le tocó bajar la guardia, aunque no le tocaba, y le está haciendo. Por eso le están mandando este mensaje. Yo, mi hijo querido o mi hija querida, a ti, que tú de vez en cuando has estado buscando por ahí, sabes que no te toca a ti y sin embargo quieres llamar o quieres ver qué pasa o le escribes para cualquier detalle o cualquier pretexto, cosa que a ti no te corresponde.
porque esa persona hizo lo que hizo. Le está subiendo el ego. Sigue así, pues, sigue así. Te voy a decir que no te auguro algo bueno entonces. No te auguro, porque le estás subiendo ese ego. Más difícil se te va a hacer esa persona para contestarte, porque le está subiendo y le está subiendo. Esa persona probablemente sabe que tiene la culpa y que es la que tiene que venir. Sin embargo, tú estás ahí de chupa media y le estás buscando. Pero una vez que tú te concentres en lo que te mereces, sin tener que volver a rogar más, vas a ver cómo todo cambia. Ahora este caldo sí que se puso morado. Sí que te lo digo, ¿ok? Así que irle a buscar o rogarle para que suba su ego, por ahí no es, no señor, no señora, por ahí no es. Esa persona lo que está ahorita es como quien dice cansada, sus cargas, se siente completamente desconcertado, desconcertada, porque no le estás buscando para nada, para nada. ¿Qué te digo? Le mostraste una cosa y ahora le muestras otra. Entonces, esta persona está lo que se llama completamente desconcertada. Y sí, mira, vienen noticias lentas, eso sí lo voy a decir. Esto no es una situación tan rápida, es una situación que finalmente quizás a lo mejor a ti no te toca sino que soltar definitivamente y tirar la toalla. Porque es una persona sumamente egoísta. Y aquí hay una toma de decisiones que tienes que hacer, ¿sabes? Sí que te lo digo, una toma de decisiones, porque necesitas definitivamente, como quien dice, o corren o se encaraman. Esta persona no deberías de buscarle definitivamente. Una persona que se llena de ego, se llena y se ha llenado con ese buscar tuyo o aunque le estés llamando. Esa persona no es tonta. Esa persona se da cuenta que en cualquier momento le estás buscando, aunque sea indirectamente o que estás preguntando por esa persona indirectamente. Tú estás así como diciendo qué estará haciendo, que me gustaría saber que dónde está, qué está haciendo, cómo hago yo para buscar la manera de buscar, ¿qué te digo? De buscarle sin que se dé cuenta que le estoy buscando. Dios mío, esa persona se da cuenta. Esa persona y sobre todo las personas que tienen ese ego, como quien dice, tan desmesurado, un ego tan desmesurado como esas personas se dan cuenta rapidito y entonces se hacen los más interesantes. ¿Eso te sirve a ti para qué? Para seguir más abajo en el hueco, para meterte más a lo hondo. Mientras que si tú le dejas soltar definitivamente y dices, esto no era para mí, esto no era para mí, ahí está, lo dejo, agarras ese globo de helio y lo cortas, le cortas ese hilo para que se vaya y punto. Si esa persona tiene que volver porque se ha dado cuenta que tú ya te estás dando cuenta de lo que mereces sin tener que rogar, y si esa persona de verdad es para ti nuevamente, solita, solita, sin que le estés buscando, esa persona va a llegar. Así te lo digo de sencillo. Así que pon de tu parte, hay una decisión que tienes que tomar, te lo está diciendo el tarot bendito, es una advertencia, toma decisiones y si no, vas a seguir en la misma. O que no te busque, o que te busque cuando le dé la gana, o que te haga la pataleta, o que juegue contigo como quiera, porque tú le estás brindando el juego. Ahí sí que te lo digo. Nos estamos viendo, mi querido. Sé que esto fue, digamos, como especie de un regañito. No sé si fue regañito. Yo no sé cómo tomarlo. Lo cierto es que te están pidiendo, por favor, que es tu decisión, pero que lo lógico fuera que no le buscaras, para que no le subas ese ego, porque es una persona egocentrista. Concéntrate mejor en lo que realmente mereces sin tener que rogarle. Y ya verás cómo las cosas pueden cambiar. Si esa persona es para ti, realmente se va a dar cuenta y va a entenderlo. Si no es, ganaste, porque ganaste algo que tenías allí que no te podía sacar y que te lo tuvieron que sacar a juro. Ahí te lo dejo, ahí te dejo yo esa lectura, mi querido y adorado Capri, y espero que reflexiones. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo en un próximo, ¿sabes? Bye bye.